Jorge, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Gustavo, y a todos para ahí. ¿Cómo están ustedes? Bien, por suerte muy bien. ¿Vos? Bueno, sobreviviendo. Sobreviviendo. ¿En qué lugar de los Estados Unidos? En Jacksonville, Florida, el norte de Florida. Ahí está. Perfecto. Bueno, ¿cuáles son tus primeras impresiones, Jorge? Hay muchísimas, tal vez es difícil resumirlo, pero para una audiencia uruguaya yo diría que, y con respeto, que sería lo que Valle dijo en el año 2000, no sé si va a ser un buen gobierno, pero que va a ser divertido, Y después tuvimos... Después pasó lo que pasó, ¿no? Después pasó lo que pasó hoy. Exacto, tuvimos la malaria del 2001, 2002. Claro que Valle en gran parte heredó eso de Sanguinetti, pero y no solo de Sanguinetti, también de Menem, de Duvalde, toda esa gente, pero no fue nada divertido y para muchos de nosotros no fue nada divertido. Algo parecido sospecho que va a ocurrir acá, y algo similar a lo que fue el gobierno de Menem, a lo que fue el gobierno de Bush, es decir, al principio una especie de oxígeno por recortes de impuestos, desregulaciones, privatizaciones, etcétera, y luego viene lo difícil, lo que ya según los modelos históricos ocurre después. En el caso de Donald Trump, además de todo eso, es ¿cómo diría el gabinete de él? Es una especie de, bueno, tampoco quiero ofender, en Uruguay se dice murga cuando es algo desorganizado, y creo que es al revés, eso, están bien organizadas las murgas, pero es un conjunto de personajes dispares y contradictorios, pero a muy alto nivel en el aspecto de poder y de dinero. Y podríamos mencionar rápidamente unas contradicciones que pueden ser muy peligrosas. El reciente mencionabas a Steve Bannon, Sí. que es un supremacista blanco, racista, conectado con lo que ahora se llama alt-right, pero que podríamos decir de la vieja guardia racista blanca del Ku Klux Klan, etc. Y es decir, hay muchos grupos, incluso pro-nazi. En Estados Unidos siempre los hubo, igual Sí, que claro. en Argentina, pero quizás más en Estados Unidos, especialmente en los años 30 y 40, después se silenciaron un poco, pero siempre estuvieron ahí, y el Ku Klux Klan también siempre estuvo ahí, un poco aletargados, dormidos. Y ahora están como legitimados moralmente, y han subido al gobierno a través de este señor y a través de otros señores más, y claramente lo han apoyado. Donald Trump nunca, alguna vez dijo que bueno, no quería el apoyo de fulano, fulana, que estaban conectados con el Ku Klux Klan, pero de una forma muy tibia, y muchas veces trató de no contestar, no poner una posición muy clara contra el racismo de la supremacía blanca. Pero es parte de su perfil, cualquiera se da cuenta que aunque sea él se ufana de ser políticamente incorrecto, pero es políticamente correcto. Él no dice de forma abierta que su perfil se asemeja mucho a aquellos machos blancos y que consideran el aspecto racial un aspecto importante en el juicio hacia las otras personas. No lo dicen explícitamente, pero basta ver cómo se refiere a aquellos que proceden de países de piel más oscura, morenos, como los mexicanos, los musulmanes, y bueno, se casó 2 veces con eslavas o mujeres de la Europa del Este. Se puede sospechar que, bueno, no quiero meterme en ese tema, pero para mí el matrimonio de Trump es algo muy extraño, no sé si existe, pero bueno, es una figura ahí. No creo que el señor le sea suficiente una sola mujer, pero de todas formas la esposa también tiene una fuerte conexión con el mundo eslavo, Sí, claro. uno podría especular de que ese amor por Putin y toda la nueva ola prorrusa también puede venir por ahí. Son especulaciones. Pero hay otra, si me permite, redondeo rápido porque si no queda cortado, si tengo tiempo. Tengo tiempo. Otra contradicción es flagrante que me parece muy importante. Por ejemplo, esa nueva alianza que ha provocado un gran entusiasmo de los republicanos a favor de pro-ruso, que es algo impensable un año atrás,
ha provocado que, bueno, puede ser que uno pueda pensar que en el futuro tanto Putin como Assad y Trump pueden formar un triángulo. Sin embargo, también consideremos la gran oposición de Trump con el gobierno de Irán, con el acuerdo de Estados Unidos con Irán que hizo Obama, y con el país mismo, con Irán como el gran enemigo, en línea de la retórica del gobierno de Israel. Por otra parte, consideremos que el yerno de Trump es judío y la hija de Trump se convierte al judaísmo también, lo cual vuelve a ser otra contradicción dentro de sus seguidores, que son fuertemente antisemitas, no sus seguidores, pero hay grupos que abiertamente apoyaron a Trump que son antisemitas, y en este caso, si vemos el nuevo panorama de Medio Oriente, las alianzas, vemos a una Rusia más alineada con Irán, con Siria, el gobierno de Assad en Siria, y Donald Trump entrando en ese tipo de contradicciones de una forma antagónica con Irán, y al mismo tiempo pro Rusia, lo cual vamos a ver cómo se resuelve, pero estamos muy acostumbrados a que este señor se contradiga permanentemente, y tampoco no le importa, porque también es parte de la cultura actual, ¿verdad? Me quedé pensando, Jorge, me quedé pensando en algo que venías diciendo hace un ratito, ¿no? Sobre su discurso, que si bien él dice que no es políticamente correcto, vos decís que sí lo es, porque en definitiva no avanza demasiado en alguna de sus ideas que parece tener o que parece manejar. Ahora, ¿hasta dónde ese juego es eso, un juego, o hasta dónde representa de verdad el pensamiento de este hombre? Que por otra parte, sí. Pero es que nadie sabe cuál es el pensamiento de ese hombre, y no sabemos si lo tiene. Claro. Hay algunos analistas incluso que dicen, pero ¿cuál es la línea del gabinete? Es una serie es un rejunte de gente que, por ejemplo, Rick Perry, el gobernador de Texas, que quería eliminar el Departamento de Energía y ahora está nominado para dirigirlo, etcétera, etcétera. Es una serie de contradicciones que a nadie le importa. Entonces, la idea principal me parece, de Donald Trump es el mismo, es su ego. Luego vemos cómo lo resolvemos. Claro. Si lo satisfacen, si las mujeres lo satisfacen, si aquellos que están dispuestos a adularlos para escalar lo satisfacen, son bienvenidos. El poder es lo que guía a este personaje, que lo hace peligroso y sí, también vulnerable, porque quién sabe si es probable que también enfrente intentos de impeachment en el futuro, por varias razones de su propio partido, pero al mismo tiempo buscará conflictos para hacerse fuerte, lo cual es una estrategia viejísima, ¿verdad? Claro, porque, digamos, ¿cuál es la base sobre la cual va a sustentar su gobierno? Teniendo en cuenta esto que vos venís diciendo, ¿no? Digamos, difícilmente logre apoyo fuera de su partido, pero dentro de su partido ya de pique arranca con un apoyo muy menguado. Y si además va por este camino, uno se pregunta, ¿sobre qué va a sustentar los próximos 4 años en los cuales va a gobernar esa nación, ¿no? Y su sustento va a ser el éxito económico, si lo tiene. El Wall Street Journal y varios medios prevén que el crecimiento se mantenga, puede subir un poquito, pero se mantenga en el 2%, que más o menos ha sido el crecimiento tan criticado de Obama. Pero quién sabe, yo sospecharía de que es probable una recesión también. Y eso va a ser el mayor impacto. El otro aspecto importantísimo es que hubo una gran cantidad de trabajadores, especialmente del antiguo cinturón industrial que va de Michigan, Ohio, Indiana, Pensilvania, esa parte del norte, centro-norte de los Grandes Lagos, que están sufriendo los cambios tecnológicos y laborales del mundo. Eso es algo que va más allá de cualquier presidente, y expresaron toda su rabia en un personaje histrónico como Hitler, fue capaz de canalizar la frustración alemana. No estoy diciendo que sea exactamente un Hitler, pero hay un cierto paralelismo ahí, en el cual ciertos grupos trabajadores apoyan a un billonario que nunca jamás supo lo que es pasar necesidades económicas,
y que siempre ha estado a favor de apoyar a los hombres fuertes, a los ricos, que son, según él, aquellos que crean trabajo, no al revés, son los millonarios que benefician al pueblo en lugar de que sean beneficiados por una estructura social, por el gobierno, obviamente, que va tapando aquellos agujeros que el sistema va dejando, como puede ser educación o desempleo, programas sociales. Bueno, esa ideología que, según sus narradores, dicen que no es está libre de ideología, que simplemente es pragmatismo. Yo no veo ni pragmatismo sin ideología, no lo concibo. Sí, ¿a dónde te lleva? Exacto, siempre la gente es pragmática, pero con una idea detrás. Claro, y eso, claro. tú unís 2 o 3 ideas, ya tienes una ideología. Es imposible andar a ciegas caminando. Bueno, pero esa es la narrativa. Y bueno, pues, veremos. La economía es una de las bases principales. Y esa gente, esa masa de trabajadores frustrada, por muchos aspectos, podemos entenderlo en ese punto, pero no quiero tomar mucho tiempo, pero es esa masa de trabajadores que yo creo que se va a sentir en 2 o 3 años muy defraudada, porque este hombre, primero, ninguno es el salvador de aquel viejo cinturón industrial en una era totalmente post-industrial. Se puede emplear medidas proteccionistas, como al final del siglo XIX, que Estados Unidos era el campeón del proteccionismo. Como le dijo a los ingleses, vamos a ser los campeones del libre mercado cuando nuestras industrias están desarrolladas, y eso fue lo que hicieron, y Estados Unidos se benefició de toda esa libre mercado, incluso de la globalización, y ahora como hay un sector importante que representan los viejos trabajadores de las minas, los viejos trabajadores de manufactureras, que no encuentran acomodo dentro de aquella vieja tradición de los números uno, de los exitosos, del sueño americano, y bueno, y se expresan a través del discurso de una persona que lo ha interpretado muy bien, que es también un maestro del show, del espectáculo, no Claro. ha hecho otra cosa en su vida. Jorge, esa masa, ¿verdad? Toda esa gente realmente cree que esas medidas proteccionistas y demás van a surtir el efecto que les prometieron. Sí, por supuesto que cree. Hay que acordarse que el americano medio siempre estuvo, y lo he hecho hace 10 años, está entrenado para creer. Y probablemente ese entrenamiento venga especialmente en el sur, de las iglesias. Yo siempre he tenido muchas discusiones en mis cursos en la universidad, y siempre he notado eso. Los primeros muchachos que llegan al primer año tienen una inclinación a decir, bueno, esto es verdad porque yo lo creo, pero eso es totalmente contra de toda ciencia y todo el pensamiento crítico. Después, bueno, van aprendiendo algunos instrumentos intelectuales, pero vienen de 20 años de entrenamiento, de creer y de repetir y de creer. No todos, obviamente, no todos, pero la masa conservadora sí, la derecha. Y los trabajadores, yo conozco muchos, obviamente, y siempre lo respeto, pero el trabajador americano es muy conservador. Generalmente el más progresista son aquella gente que están en puestos de trabajo más intelectual o producción intelectual, que es la era, en este momento la era postindustrial, bastante diferente a otras partes del mundo, y sí que están dispuestos a creer por su propio entrenamiento. Y bueno, y si esa gente no ha pasado, yo lo he dicho en otros lados, que en América Latina, yo en mi experiencia como arquitecto, yo tenía obreros que leían a Cortázar o que sabían quién era Paul Sartre. Es decir, no eran totalmente ignorantes y no tenían ningún título. En Estados Unidos, para tener cierto entrenamiento intelectual, primero tienen que pasar por la universidad. Uno puede decir, bueno, son culturas distintas, pero el resto realmente no le interesa. Si Sartre o cualquier expandir la cultura o el conocimiento del mundo, la geografía, no reditúa económicamente, no tiene ninguna importancia para ese sector. Y hay grandes divorcios sociales. Entonces, esa masa, y cuidado, no estoy generalizando de que todos los trabajadores son conservadores, Claro. hubo un gran
gran porcentaje que le dio el triunfo a Trump, claramente. Recordemos que gran parte también eran votantes del socialista Bernie Sanders, y ni que hablar la juventud, eso es otro aspecto a tener en cuenta. Si hubiesen votado los jóvenes hasta 30 y pocos años, Sanders hubiese ganado en todos los estados, menos en uno o en dos, creo. Es decir, que hay una masa de millennials o de muchachada muy joven que ya está mirando para otro lado. Y probablemente uno puede pensar de que lo de Trump puede ser una reacción. No sabemos muy bien si es una reacción a corto plazo, si va a tener poca vida, es decir, 4 años o no. Yo sospecho que es una reacción, no es una tendencia, es una reacción a otras fuerzas que van por otro lado, que es, por ejemplo, los progresos sociales que se han hecho, por ejemplo, el del matrimonio igualitario, los progresos raciales, los progresos de la mujer, etcétera, etcétera. Ciertos progresos que se han hecho especialmente de los años 60, obviamente que desde siglos atrás, pero en los años 60 hubo una gran oleada de movimientos sociales, de derechos civiles, que luego tuvieron una depresión en los 80, con Ronald Reagan, pero nunca se han detenido, siempre han ido avanzando. Todo eso parece que se ha como parado, incluso hay como una gran frustración en la cual hasta ahora queda bien insultar a las mujeres, ser machista y ser macho que lo arregla a las patadas, todo, pero probablemente es una reacción legitimada por el éxito de un personaje que ustedes conocen muy bien, Donald Trump. No voy a poner la lista de barbaridades que representa Donald Trump y lo increíble que a mucha gente no le ha importado para que sea presidente. Claro. Jorge, ¿nos das un par de minutos que tenemos que hacer una pequeñita pausa y seguimos charlando? Claro que sí. Gracias. Visión nocturna, una rara mezcla de noche y periodismo. Los domingos de 9 a 11 en Radio Uruguay, Luis Marcelo Pérez nos convoca a disfrutar de las anécdotas, reflexiones y de la sensibilidad de los creadores de nuestra cultura en El Mural. Los domingos a las 9, El Mural. De siembra. Una forma de andar el país de la producción y el trabajo. Un resumen semanal con toda la información de los sectores más productivos de la economía. De siembra. Sábados y domingos a primera hora de 6 a 7 de la mañana por Radio Uruguay. Conduce Alejandro Montandón. 9 de la noche y 24 minutos. Estamos en nuestro encuentro con el docente y escritor uruguayo y norteamericano Jorge Mahfoud, que desde Jacksonville nos está contando a propósito de, algunas perspectivas habida cuenta de lo que es la construcción del futuro gobierno de los Estados Unidos. Y la pregunta que a todos nos asalta en algún momento cuando pensamos en este tema es: ¿y qué pasa con el resto de las Américas en ese mundo que vendrá con Donald Trump como presidente de los Estados Unidos? ¿Vos qué pensás, Jorge? Bueno, desde el punto de vista, realmente pesan las relaciones internacionales. Desde el punto de vista económico, las Américas todavía pesan bastante menos que solamente Estados Unidos, pero tienen ciertas ventajas estratégicas. Y por algo Estados Unidos desde hace más de 100 años siempre se ha interferido y se ha metido directamente en América del Sur, América Central y el Caribe. Ahora, el punto estratégico, yo creo que sería jugar la carta de la misma carta que jugaría Donald Trump, el hombre de negocios, es decir, presionar. Y yo lo estoy viendo eso, por ejemplo, en la última o la reciente concesión del ustedes saben que el Pemex en México ha abolido el monopolio, sí. exacto, estatal,
y por lo tanto hay empresas extranjeras que ahora están invirtiendo ahí. Uno de esas áreas, de ese yacimiento cerca del área del Golfo de México, ha sido ganada, la licitación ha sido ganada por una empresa china, ¿verdad? Eso es creo una forma puede ser una forma de presión a futuro, a pesar de que alguien puede decir, no, simplemente son negocios, está bien, son negocios, pero también en todo negocio hay forma de presionar, y en este caso, como los países no son empresas, también hay forma de enviar mensajes políticos. Creo que eso sería una forma. Bueno, Uruguay recién está tratando de negociar un tratado de libre comercio con China por fuera del Mercosur, ¿verdad? Uh-huh. A una escala pequeñísima, pero serían elementos estratégicos. La otra gran estrategia sería la de las uniones, que nunca funcionaron en América Latina. Hemos sido los Estados Unidos de América, sí. históricamente, y por algo siempre, mientras Estados Unidos ha procedido a formarse a través de uniones y de robos también, porque los indios y los mexicanos sufrieron despojo, pero ha sido un proceso de anexión. Nuestra historia ha sido un proceso de balcanización, de divisiones. América Central es un ejemplo clarísimo, Colombia, Venezuela, todo eso. Siempre hemos estado divididos por nuestros propios pecados y también por los intereses de las grandes potencias como Inglaterra y Estados Unidos. Entonces es muy quizás naive pensar de que una unión podría ser ese viejo sueño una posibilidad real. Entonces la otra posibilidad serían movimientos estratégicos de alianzas con China, quizás con Europa, para presionar, y no digo divorciarse de Estados Unidos económicamente porque es casi imposible, pero para responder a esa agresividad de Trump hacia México, que supongo que en su mente México es América Latina y el resto serán islas. Cuando se dé cuenta que América Latina es más que México, entonces va a tener que lidiar con el resto, empezando por insultar al resto, pero va a tener que enfrentar esa realidad. Da la sensación de que de verdad no tiene idea, ¿no?, qué pasa de México para abajo. No, es que me da vergüenza decirlo, pero algunos de mis estudiantes, es cierto que los tengo poco tiempo, pero tienen muy poca idea de quién es el presidente de Brasil, por ejemplo, y son estudiantes universitarios. Es cierto que, bueno, entran en esos cursos y ahí tienen la obligación de estudiarlo, pero el americano medio no tiene ni idea, y alguien dijo que aprenden geografía cuando invaden algún país, y es cierto. En el caso de Donald Trump, no sé qué es lo que sabe realmente. Sus declaraciones en 2x3 demuestran que realmente no tiene la menor idea ni de geografía, bueno, sí, supongo que sabrá, imagino que sabrá que en Punta del Este ha construido una torre. Me parece que no lo sabe, Jorge. Se lo dije. Sí, me parece que pero si el hijo estuvo por ahí, capaz que ni se acuerda. Sí, estuvo, pero me parece que no le prestó demasiada atención a la cuestión. Sí, es probable. Pero eso es parte del entrenamiento intelectual que ya comienza desde la infancia. La exigencia ahora en lectura y matemática aquí en los niños es increíblemente altísima, es terriblemente alto, pero por un tema de competencia. Sin embargo, las habilidades en geografía son casi nulas, y eso refleja el poco interés que tienen en el resto del mundo, y cuando tienen interés en el resto del mundo es para algún beneficio. Sí, pero, claro. A veces en mis cursos de estudios internacionales conversamos con mis estudiantes y se tocan esos temas, y muchas veces está la idea, está lleno de mitos, la idea de que, bueno, los países necesitan Estados Unidos, etcétera, vienen los inmigrantes, pero Estados Unidos tiene 8 millones de gente que está viviendo afuera, y es uno de los países que en el mundo tiene más intereses que cualquier otro país del mundo, económico, militar, cultural, etcétera. Pero está el mito de ese que está reforzado por Trump, de que cerramos las fronteras y está todo bien. Entonces cierran las fronteras y hay una debacle económica. Y además, desde el punto de vista estratégico, obviamente que China está desesperada por ir llenando ciertos vacíos
no solamente porque es una economía y una potencia en alza, sino porque va a enfrentar muy serios problemas de envejecimiento en pocos años. Claro. Cualquier crisis económica en China va a ser una crisis económica también, un cuestionamiento al régimen comunista. Recordemos que lamentablemente no es raro que los pueblos se acuerden de la moral y los derechos humanos cuando la economía comienza a temblar, y eso es universal. Sí, claro. En tu artículo que leí la semana pasada en el portal de Alay, hay un párrafo que me inquietó. Dice: si no se produce un conflicto sangriento dentro o fuera de fronteras, Trump no será reelecto en 2020. Un candidato joven de la izquierda sucederá al senador Bernie Sanders, que fue un suceso en el último proceso electoral, y explotará cierto grado de nostalgia por los años de Obama, que luego del descrédito inicial de la era Trump comenzará a crecer en las décadas por venir. Esa es la parte esperanzadora, digamos, pero me preocupó la primera línea. Si no se produce un conflicto sangriento, ¿en qué estás pensando, Jorge? Sí, bueno, primero lo último. Por lo que decía que hay una gran masa de gente joven que está mirando favorablemente a lo que podría ser la opción de Sanders. No vamos a entrar en ese detalle, pero eso sería. Lo otro es que todo figura presidencial, incluso si vemos lo que era Washington, lo que fue Jefferson, eran odiados en gran medida. Incluso entre ellos se peleaban, por ejemplo, Jefferson con Adams, etcétera. Luego se transforman en figuras un poco mitológicas. Claro, hay una gran distancia histórica en ese aspecto. Claro. Pero podemos también verlo por ejemplo, ahí en Uruguay. Valle ahora murió y su figura es completamente diferente a lo que era cuando vivíamos en crisis. En el año 2002, 2003, en ese momento. Sí, claro. Entonces, el tiempo ablanda, convierte santos, mártires y héroes muy fácilmente. Y entonces, en este momento todo el mundo habla de que, bueno, todo el mundo no, pero era casi lo común decir Obama, el peor presidente. Yo, objetivamente, no admiro a ningún presidente en este mundo, pero si vemos los estándares no fue el peor, comparemos con George Bush, etcétera. Sí, claro, los números lo ponen bastante favorablemente en muchos aspectos. Socialmente, si dejamos el aspecto internacional, que Estados Unidos siempre, desde mi punto de vista personal, ha sido lamentable en su política internacional, pero domésticamente ha tenido programas bastante humanos en muchos aspectos. Tampoco vamos a entrar en esos detalles, pero entonces, después de un tiempo, las figuras toman una determinada proporción que es bastante diferente, generalmente un poco superior a lo que era. Entonces, esos años de Obama, quizás en 4 años más o menos, no en los primeros 2, pero 4 años o más, comenzará a posicionarse bastante favorablemente. Ahora, en el caso de Trump, que ha subido al poder de una forma bastante agresiva, es un hombre agresivo, y su política va a expresar esa agresividad de todo gran ego es agresivo, ¿verdad? Apenas uno lo toca, tiene una piel muy fina, como dicen acá, explota por algún lado. Su carácter es propenso a ese tipo de conflicto, pero además, por una razón de padrón histórico, diría yo, de patrón histórico, la forma de sostener ese tipo de retórica, de euforia popular o populista, si ustedes prefieren, es creando el enemigo. Lo hizo Fortunato Galtieri con la guerra de las Malvinas. Sí. Le salió mal, pero lo intentó, y etcétera, hay un larguísimo etcétera. Entonces, y si a eso uno le suma que muchos de sus seguidores están con el espíritu bastante caliente, la sangre bastante caliente, y se nota cierta agresividad, bueno, es un cóctel bastante peligroso, y creo que él podría jugar esa carta si las cosas, como la economía, por ejemplo, no le va muy bien. De otra forma, si no debería tener un gran éxito económico para ser reelecto, cosa que no lo veo, al contrario, claro. Veo bastante problema económico. Sí, de verdad tendría que ser un éxito absoluto su gobierno, claro. Cosa que no parece que vaya a ocurrir, ¿no?
No parece probable. Lo probable es que haya algo parecido a una recesión o algo peor incluso. Entonces, su carta es esa. O un conflicto internacional o interno por los típicos tradicionales problemas raciales. Va a encontrar resistencia, es decir, toda esa ola de nuevos racistas, etcétera, van a encontrar resistencia de aquellos grupos de los tipo de los años 60. Y bueno, eso podría ser el conflicto interior, que la creación del enemigo, del peligro, es decir, me necesitan para que esto no caiga en el caos, etcétera. Le funcionó bien para ser elegido. Vamos a ver si le funciona para continuar en el poder. Pero yo me temo de que ese futuro bastante complicado, quizás negro, sea una de sus cartas. No digo consciente, pero como una expresión natural de su forma de ser. Sí, y es triste hablar de millones de vidas dependiendo de un ego solo, pero es un factor. No el único, pero es un factor. Claro. Y una última, Jorge. Ya hablamos un poco de esa especie de encantamiento con Rusia, sí, con el presidente Putin, el hecho de que el hombre que va a hacerse cargo del Departamento de Estado es un magnate petrolero cercano al gobierno del presidente Putin en Rusia, y el enfrentamiento con China. Eso me llama la atención, porque el mundo entero sabe que hoy en día el gran desarrollo postindustrial y el crecimiento y todas las cosas están en el lado asiático, ¿no? Bueno, en el lado asiático está todavía la vieja ola industrial, lo postindustrial, es decir, la economía basada en la creación de patentes, conocimientos, que estuvo más centrada en Estados Unidos y en Europa, y Japón también. China hizo la parte y México y otros países como India hicieron la parte de la vieja ola industrial, es decir, pusieron la mano de obra, y bueno, esa parte ahora se supone que China debería estar ya encaminada, bastante avanzada en la era postindustrial, pero todavía su fuerte ha sido la ola, lo que Alvin Toffler llamaba la segunda ola, claro, ¿verdad? Pero está Corea, está Singapur, hay otros modelos que también están muy potentes, ¿no? Y el gran crecimiento está ahí. Sí, claro, pero y además casi toda la población del mundo está ahí. Sí, claro. Estados Unidos tiene el 5% de la población del mundo. Lógico. Es casi el centro de Estados Unidos es casi un desierto. Hay grandes praderas ahí desiertas. Aunque la gente acá dice que hay mucha gente, ¿no? Sí, hay claro. muy poquísima gente, comparado con Europa incluso, hay muy poca gente acá. Claro. Sí. Por eso suena raro esa ruptura con el Pacífico y con Asia, ¿no? De alguna manera. Sí, bueno, pero es parte de la estrategia del hombre de negocio, la confrontación y luego ver cuánto saco. Claro. Pero me temo que los países no son empresas ni compañías y funcionan de forma diferente. No, claro. Entonces, bastante diferente. Pero hay toda una ola ustedes saben, de que el hombre de negocio exitoso es el modelo, es el héroe de contemporáneo, lo cual para mí es una construcción. Yo admiro la creatividad de los hombres de negocio, pero no son el único modelo de la forma de ser. Son el paradigma. Para ser presidente. Claro. Exacto, pero existe un paradigma tanto en parte de las universidades como en los gobiernos. Acá pasa también, hay una ondita como que el savoir-faire empresarial es la salvación de la patria, y parece que fuera, pero no. Sí, está Macri, está Novik, ahí en... Sí, acá en Uruguay, es decir, aunque más débil, pero bueno, aparentemente en crecimiento. Sí, pero es parte de esa aceptación de ese paradigma. Pero lo cual es totalmente incompleto, creo que hasta... pero me da vergüenza decirlo, pero el hombre de negocio, que es muy creativo, pero no tiene por qué preocuparse de los problemas sociales cuando es exitoso. Un hombre que es exitoso logra un gran éxito en sus negocios, nunca se tuvo por qué preocupar de la educación de los empleados, ni cuando despide a un empleado de dónde va a ir a recibir la ayuda, generalmente ayuda del gobierno, etcétera. Claro, entonces si el gobierno es el mal, aparentemente, de la nueva ola, pero son los que cubre acá, por ejemplo, en Estados Unidos, que de Walmart, que es
Rosita. Sí, el almacén de Ramos Generales, sí. Claro. Exacto, que es la más grande del mundo, paga salarios de miseria, y sus empleados, como ganan menos del mínimo que entiende el gobierno debe tener una persona para subsistir, reciben diferentes beneficios, reciben salud, etcétera, etcétera. Y la gente que está desempleada o que reciben las estampillas de comida, que la derecha ha criticado tanto eso, va a gastarla en Walmart, es decir, y Walmart son gente conservadoras de pro-republicanos, sí, no importa la extrema contradicción en la cual viven, lo que importa es inventar un discurso, pero eso es una extrema contradicción. El éxito de esos grandes negocios y su narrativa contra el gobierno, contra los parásitos que viven del gobierno, etcétera, son ellos los primeros beneficiarios, por lejos, claro, en todo aspecto. Sí, sí. Es decir, por algo la gente es millonaria, porque se está beneficiando de un sistema. El sistema funciona para ellos. Para ellos, claro. Y personalmente no tengo ninguna animosidad contra los millonarios. Si a alguien le gusta el dinero, que sea feliz con el dinero. El problema es que tampoco los que no queremos ser ricos queremos sufrir la dictadura de aquellos que, porque tienen más dinero, tienen más poder en los gobiernos, claro, lo cual es totalmente antidemocrático. Seguro. Jorge, muchas gracias por este rato esta noche. Y estamos en contacto, si te parece. A las órdenes, y siempre es un gusto conversar. Muchas gracias. Tal vez converso demasiado y... No. Ha sido extremadamente interesante. Sí, para eso te llamamos. Muchas gracias, Jorge, que andes bien. Un abrazo. Igualmente. El profesor Jorge Mahfoud, desde Jacksonville, en el estado de la Florida, en los Estados Unidos, donde enseña en la universidad, ¿no? Muy bien, hacemos una pausa y si todo va bien, nos vamos a Houston, porque hoy estamos muy americanos. Sí. Dale. Visión nocturna, una rara mezcla de noche y periodismo.